Informativo BBR. Noticias del avance de la fe. Acontecimientos del reino de Dios en pleno desarrollo. Una mirada al mundo desde la perspectiva bíblica. Informativo BBR. Sean cordialmente bienvenidos a este programa informativo, hoy viernes 5 de febrero del año 2021, mes de ayuno y oración. Continuamos en ayuno y oración. La Iglesia Unidas de Aragua, hoy en su día 11, orando por la unidad de la Iglesia y el cuerpo de Cristo, hasta llegar y alcanzar los 21 días de oración propuestos para esta temporada 2021. La iglesia de rodilla ante el Señor, orando por la unidad en este día. Les deseamos un feliz fin de semana desde su formativo BBR, un espacio para informar y formar según los avances del reino de Dios, desde una perspectiva bíblica, así como otros tópicos regionales, nacionales e internacionales. Les acompañamos en los controles Abraham Moreno Boada, en la narración de la información el licenciado Luis Rodríguez y su servidor Jesús Romero, todos bajo la dirección de Diego Ortiz. Comencemos con los titulares. Estos son los titulares regionales. Advierten cierre de negocios que apliquen sobreprecio. Aragua entre los estados más afectados por fallas eléctricas y la conectividad a Internet. Médicos de Aragua desestiman la propuesta ante posible retorno a clases. El kilo de carne superó los 7 millones de bolívares en Aragua. Nacionales. Celebran el Día Nacional del Pastor Evangélico en varias regiones de Venezuela. Encuentro de pastores en la Asamblea Nacional hace responsable a Venezuela de cumplir con la palabra de Dios. Cámara Inmobiliaria alerta sobre ocupación ilegal de viviendas y edificios. Internacionales. ¿Qué sigue para los evangélicos después de Trump? Falleció el reconocido cantautor cristiano Jaime Murrer. Grupo liberal cristiano intenta que Franklin Graham sea expulsado de sus cargos. Pastores en Honduras son llamados por médicos para orar por infectados de COVID-19. En Bangladesh, más de 120 aldeanos se rinden a Jesús. En Argentina, ONG evangélica presentó amparo para suspender la ley del aborto. Hasta aquí los titulares. Les invitamos a continuar con el desarrollo de la información por su formativo BBR. Estas son las noticias del formativo BBR, mostrando el avance de la fe aquí y ahora. Así está pasando en Aragua. Una perspectiva local del avance de la fe. Advierten cierre de negocios que apliquen sobreprecio. Fuente del Prediquito. Como parte del control y supervisión de los precios en los mercados municipales y supermercados del municipio Santiago Mariño, Douglas Jover, viceministro para el Comercio Nacional, realizó un recorrido por estos establecimientos en la tercera semana del Plan 101. El titular advirtió que no de cumplir con lo establecido podrían sancionar el establecimiento. Desde tempranas horas de la mañana de este miércoles, el viceministro supervisó los distintos locales ubicados en el mercado mayorista, en los que inspeccionó el precio de los 27 rubros acordados en la normativa y precios máximos de venta al consumidor. El pueblo debe sentir que el ministro los está protegiendo. Estamos revisando los precios día a día, enfatizó. Afirmó que hay negocios que tienen precios justos, pero hay otros que están por encima de lo acordado, por lo que exhortó a los comerciantes a que no continúen con el sobreprecio, si no se activará la ley de Sunde. Deben ajustar los precios de manera inmediata.
Si no se quieren colocar a derecho, habrá venta supervisada o el cierre del establecimiento, enfatizó. Durante el recorrido, el viceministro revisó que los comercios tuvieran establecido la tasa del Banco Central de Venezuela para aquellos clientes que quieran comprar con moneda extranjera. Comisiones de la Superintendencia Nacional para la Defensa para los Derechos Socioeconómicos, SUNDE, el Servicio Autónomo Nacional de Normalización, Calidad, Metrología y Reglamentos Técnicos, Policía de Aragua, las zonas operativas de defensa integral, también estuvieron presentes, como la alcaldesa del municipio Santiago Mariño. Formativo BBR. Aragua entre los estados más afectados por fallas eléctricas y la conectividad a Internet. Durante la tarde de este jueves se registró un fuerte bajón de energía eléctrica que complicó más la situación de conectividad a la Internet, cosa que se ha hecho cotidiano en la región y en el país. Desde el pasado lunes, ciudadanos en general y a través de las redes sociales comenzaron a reportar fallas con el servicio de telefonía e internet, así como problemas con la energía eléctrica. Sin embargo, este jueves se hizo más intensa la interrupción al darse una variación de la energía eléctrica en horas de la tarde. Entre los estados que reportan mayores fluctuaciones se encuentra Aragua, Táchira y Miranda. Por otro lado, ciudadanos denuncian que a pesar de acudir a los reclamos en las diferentes empresas operadoras de servicio y en distintas oportunidades, no tienen respuesta. Han optado por buscar ayuda de técnicos particulares y, según reportaron, que les cobran altas sumas de dinero en divisa para hacer reconexiones o reparar averías de equipos o cableados. En cuanto a la electricidad, más allá de 11.000 fallas eléctricas se han registrado en Aragua. La presidenta del Comité de Afectados por los Apagones, Aixa López, aseguró que durante enero del 2021 se han reportado más de 11.211 fallas eléctricas. López resaltó que han ocurrido más apagones en lo que va del año 2020. Formativo BBR. Médicos de Aragua desestiman la propuesta ante posible retorno a clases, fuente del Periodiquito. El martes 2 de febrero el presidente Nicolás Maduro, en un anuncio sin fecha específica, pero que parece cercano al respecto, comentó: el ministro y presidente de la Asociación Nacional de Instituciones Educativas Privadas fijó posición y expresó que desde el mes de noviembre ha hecho propuesta al Ministerio de Educación para concretar un regreso bajo estrictas medidas de bioseguridad. No se debe construir un protocolo único, sino con diferentes escenarios. Debe ser descentralizado. Cada colegio debe presentar su propuesta por medio de su cuerpo directivo, discutido previo por su personal y luego presentado a la comunidad de padres y representantes, afirmó el mandatario. Ramón Rubio, presidente del Colegio de Médicos del Estado de Aragua, les aconseja que se reactiven las clases presenciales en el país, al asegurar que las condiciones no están dadas. En Venezuela todavía no se ha logrado un control efectivo de la pandemia. Conocemos las fallas del sistema sanitario. Si aceptamos esta propuesta, estamos favoreciendo el incremento del número de casos. Recordó que este año ya se ha visto menores de 5 años contagiados con coronavirus. Eso nos debe llamar la atención. Con menos razón debemos reiniciar clases. Si hemos esperado un año, ¿por qué no esperar las vacunas? Formativo BBR. El kilo de carne superó los 7 millones de bolívares en Aragua. En más de 7 millones se ubicó el producto cárnico en algunos negocios de Maracay, aunque hay locales que todavía ofertan en 6.500 o en 6.500.000 bolívares. Cada día los consumidores se asombran ante la constante variación de este producto. Desde que arrancó el año, las ventas de la carne han sido bajas, según el relato de los comerciantes. La variación de la moneda extranjera es el principal dolor de cabeza para los vendedores, ya que al subir la divisa, el rubro incrementa y el poder adquisitivo del cliente disminuye.
Aunque en muchos negocios el producto ya alcanzó los 7 millones de bolívares, hay sectores como en 23 de enero de Maracay, donde el rubro está más económico y hay vendedores que ofertan el rubro en 4.600.000, porque la mercancía llega sin intermediarios. En comparación de otros comerciantes que hacen la vida en los mercados populares, dependen de los distribuidores. Debido al alto costo de la carne, algunos compradores optan por adquirir pollo entero, que logran conseguir entre unos 3.480.000 bolívares en mercados populares. No obstante, el precio de la pechuga del pollo supera el producto cárnico. Hay sitios donde se venden en 7.980.000 bolívares, casi 8 salarios mínimos, reseñó el periodiquito para su formativo BBR. Hasta aquí la información regional. Venezuela en primer plano. La nación, Dios y la iglesia en la noticia. Iniciamos con nacionales. Celebran el Día Nacional del Pastor Evangélico en varias regiones de Venezuela. Fuente Verdad y Vida. Pastores del Distrito Capital y zonas cercanas se dieron cita este lunes 25 de enero, en el centro de la capital venezolana, específicamente en la Sociedad Bolivariana de Caracas, sitio donde se preserva y custodia la vida y obra del libertador Simón Bolívar, para celebrar por segundo año consecutivo el Día Nacional del Pastor Evangélico. En este día suramericano, esta efeméride quedó oficializada en el mes de diciembre del año 2019 bajo Gaceta Oficial 41.775, decreto 4.033, siendo el 15 de enero el día en honor al pastor estadounidense Martin Luther King. Alabar, adorar, danzar y rapear para el Señor, acompañados de su palabra, fue el cronograma de esta celebración. En su segundo año consecutivo, el equipo periodístico de Verdad y Vida, Fuente Aliada, estuvo presente en el lugar, donde recogieron la exclusiva y la incidencia del acto. La ministra de la Palabra Santa estuvo a cargo del pastor Martín Paracaipa, quien integra la Confederación Evangélica Pentecostal de Venezuela. Su proyección bíblica estuvo enmarcada en el padre de la fe, Abraham. Así se paseó por varios pasajes bíblicos, haciendo la connotación del paralelismo bíblico. En medio del homenaje se hizo mención a ser dos ministros evangélicos de larga trayectoria pastoral en nuestro país partieron con el Señor. Ellos son Juan Ramón Fernández y Juan Montilla. Los mismos fueron recordados en el evento, siendo referencia para la labor pastoral en el país. Los familiares del pastor Juan Ramón Fernández recibieron por parte de la directiva de MOSEP y otras autoridades un retrato del siervo, como una manera de recordar su camino como ministro del Señor en Venezuela. Formativo BBR. Continuamos en Nacionales. Encuentro de pastores en la Asamblea Nacional hace responsable a Venezuela de cumplir con la palabra de Dios. En la nueva Asamblea Nacional de Venezuela se dieron cita Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, y unos 400 pastores cristianos evangélicos. El diputado Javier Bertuzzi festejó que los líderes evangélicos del país hayan podido ser escuchados por parte de la Asamblea Nacional y el país entero, en el cual se evaluaron varias propuestas e inquietudes del pastorado nacional. De esta manera destacó la importancia de esta reunión para dar mayor reconocimiento a la Iglesia Cristiana Evangélica en Venezuela, la cual tiene una gran influencia en todas las esferas de la sociedad en sus diferentes denominaciones. Destacó el diputado cristiano: la Iglesia Cristiana se encuentra en todos los barrios del país. Por su parte, Rodríguez señaló es histórica la inclusión que se está dando por parte de esta Asamblea Nacional para escuchar sus inquietudes y propuestas que, como parlamentarios y miembros de esta Comisión de Diálogo y Paz, recibiremos con mucho respeto y con mucha humildad, sostuvo Rodríguez, quien también es la cabeza de la Comisión Especial del Diálogo, Reconciliación y Paz.
Por otro lado, el diputado Alfonso Campos planteó la posibilidad de implementar una ley de religión y culto que pueda incluir a la Iglesia cristiana para garantizar su integración y libre ejercicio de todos los ámbitos sociales. También manifestó su perspectiva acerca de las uniones civiles entre personas del mismo sexo, declarando públicamente el rechazo total de la Iglesia Cristiana Nacional a leyes que atenten contra los principios familiares. Una de las intervenciones más significativas la tuvo el pastor y apóstol de la ciudad de Maracay, Diego Ortiz, quien señaló puntualmente la necesidad nacional de apegarse a la palabra de Dios para legislar según los principios de la ley de Dios y seguir el ejemplo de Simón Bolívar en cuanto a seguir las enseñanzas de la Biblia como parte de la formación ciudadano venezolano. Así lo expresó. Soy pastor de Maracay, Estado de Aragua. Un abrazo. Gracias por recibirnos. Hoy nos presentamos ante esta asamblea en obediencia a nuestro rol como pastores y miembros de la Iglesia de Jesucristo, que es la de modelar la moral, tanto personal como pública, y hacer el bien al prójimo. Creemos que Dios tiene una misión y nuestra tarea es divulgarla, por eso estamos aquí. Y esa misión claramente establece la palabra que es bendecir las naciones. En el Génesis, Dios nos lo hace saber cuando lo expresó al patriarca Abraham, cuando reza la palabra: y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Por tanto, la misión de Dios es bendecir a las naciones. Dios bendijo a Abraham, pero no le bendijo pensando en él exclusivamente, sino en que él fuera un canal de bendición a otros. Dios también levantó a Moisés y le entregó el decálogo con los 10 mandamientos. Y el decálogo fue para permitirnos saber cómo vivir vidas morales. El decálogo es un reflejo de la naturaleza y el carácter moral de Dios. Si deseamos saber cómo vivir una vida moral, vamos al decálogo, no solo en lo personal, sino que sienta las bases para edificar sociedades justas. Mis amados legisladores, la gente en las naciones y en Venezuela anhela justicia, pero la justicia no cae del cielo, las naciones justas no caen del cielo, las naciones justas se construyen. Por tanto, necesitamos un cimiento, y el decálogo, los 10 mandamientos, es la base moral para promulgar leyes justas y sistemas justos en la sociedad. Para ello, la labor de la Iglesia, de la cual soy tan solo una parte de su cuerpo, es orientar a la sociedad y guiar a vivir conforme al diseño original y así experimentar todos la bendición de Dios. Legisladores, para el libertador Simón Bolívar, las Sagradas Escrituras, y así lo dijo con sus propias palabras, eran las fuentes de la fe y la santa moral sobre las cuales debía ser edificada la República. Para Bolívar era determinante contar con el favor de Dios y su bendición. Por ello dijo: permitiréis que mi último acto sea recomendaros que protejáis la religión santa que profesamos, fuente profusa de las bendiciones del cielo. Tan claro estaba Bolívar de la importancia de edificar una sociedad moralmente sana, que dijo: los padres de familia no pueden descuidar el deber religioso hacia sus hijos, y los pastores espirituales están obligados a enseñar la ciencia del cielo. El ejemplo de los verdaderos discípulos de Jesús, el maestro más elocuente de su vida moral. También el Libertador les ha dejado una tarea a los legisladores, la cual vinimos hoy a decirles: queremos ayudarles. Cuando dijo: el desarrollo moral del hombre es la primera intención del legislador. La misión es bendecir las naciones. Él quiere bendecir a Venezuela y para ello necesita instrumentos. Y en sus manos, amados legisladores, está el reto histórico de legislar bajo la inspiración de su sabiduría. Dios nos ha dejado el decálogo,
legislemos conforme al código moral de Dios y contaremos con su bendición. Lo contrario sería entrar en una franca violación a la ley divina. Cuidado a aprobar leyes que promuevan la muerte, como despenalizar el aborto y alentar o atentar contra el diseño de la familia establecido en la palabra y en nuestra Constitución, que es entre la unión de un hombre y una mujer. Craso error en el que han caído otras sociedades de las cuales no debemos seguir su nefasto ejemplo. Por lo cual me despido citando nuevamente al Libertador cuando dijo: yo creo que el mejor gobierno que se dé a la República debe ser fundado sobre nuestras costumbres, sobre nuestra religión y sobre nuestras inclinaciones, y últimamente sobre nuestro origen y nuestra historia. Muchas gracias. Concluyó de manera exitosa, logrando que Jorge Rodríguez creara una subcomisión que se encargará de recoger y debatir las propuestas entre el sector y la sociedad que se encuentra en los diferentes estados de la nación. Dicho organismo estará presidido por los diputados y pastores Javier Bertuzzi, Moisés García, Alfonso Campos y Carola Chávez. Formativo BBR. Cámara Inmobiliaria alerta sobre ocupación ilegal de viviendas y edificios. Fuente El Clarín. La Cámara Inmobiliaria del Estado Lara alertó sobre las denuncias de presunta ocupación ilegal de viviendas y edificios en el país, luego de que a principios del mes la diputada Iris Valera propuso confiscar los bienes de los venezolanos que viven en el extranjero. Marco Azuaje, presidente de la Cámara, pidió a las autoridades evitar que se produzcan estas irregularidades, pues subrayó que el Estado está en la obligación de cumplir con el respeto a la propiedad privada por mandato de la Constitución. En Caracas y en otras partes del país se han venido produciendo intentos de ocupación ilegal y los propios vecinos han impedido que se cometa este tipo de delito, dice un comunicado del organismo publicado por el diario larense El Impulso. En una entrevista a Últimas Noticias, Iris Valera dijo que uno de los planes que pretende presentar ante la Asamblea Nacional Chavista es el decomiso de las propiedades de los venezolanos que han emigrado. Que se decrete la confiscación de los bienes de todos los que se fueron del país, pero que eso se publique. Aquí hay mansiones de esas personas ahorita que están viviendo en los barrios ricos de España. Esas mansiones podrían ser perfectamente clínicas populares, expresó la ministra. Azuaje advirtió en el comunicado que ningún parlamentario deberá amenazar con quitarle los bienes a los ciudadanos que se han ido del país. Afirmó que para que eso suceda debe haber un proceso judicial. Se atenta contra la propiedad Constitución cuando algunos constituyentes, olvidándose que tuvieron responsabilidad en la elaboración del texto que rige la nación, incurren en alegres declaraciones para tensión en la población venezolana y agravar mucho más la crisis. Formativo BBR. Hasta aquí las informaciones nacionales. Escuchas el Formativo BBR, ventana informativa de los avances del reino de Dios en el mundo de hoy. Panorama internacional. Noticias del mundo, la iglesia y el avance de la fe. En internacionales, falleció el reconocido cantautor cristiano Jaime Murrell. El deceso de Murrell fue confirmado a través de un comunicado en la página oficial del músico. En Facebook, el compositor y cantante panameño Jaime Murrell falleció a sus 71 años en la ciudad de Miami, en Estados Unidos. Aunque las causas exactas de la muerte del artista no han sido confirmadas, medios internacionales aseguran que el ministro cristiano murió tras perder una dura batalla contra el COVID-19. La partida física de Jaime Murrell fue confirmada a través de un comunicado en la página oficial del músico, en el que se detalla que su muerte ocurrió el 4 de febrero. Anunciamos que el día de hoy se agravó Jaime Murrell, tal como él siempre lo decía,
el día de mi muerte, en el día de mi graduación, indica un aparte del comunicado. En medio del anuncio, el compositor cristiano fue destacado por ser un esposo y padre ejemplar, además de un buen amigo y un apasionado adorador y predicador de la palabra de Cristo. Murrell lleva 45 años en el cristianismo, en el que su familia asegura sirvió a Cristo con todo su corazón. Deja un gran legado de pasión por predicar el evangelio y el amor de Cristo con estilo de vida, y el comunicado se detalla en el que el cantante siempre se enfocó en ver la adoración como una obediencia a Dios, amar al prójimo por encima de cualquier título religioso y clamar por la paz de cada ciudad. Formativo BBR. ¿Qué sigue para los evangélicos después de Trump? Fuente Verdad y Vida. Trump luchó por nuestra causa como ningún otro. Desafortunadamente, esto no es algo que esperábamos en el futuro previsible bajo la presidencia de Biden. Durante los últimos 4 años, el presidente Donald Trump ha cumplido sus promesas y cumplido para la comunidad evangélica como ningún otro, desde proteger a los no nacidos y fortalecer al ejército, hasta nombrar jueces de la Corte Suprema que respeten la fe y trasladar la embajada de Estados Unidos a Jerusalén. Su legado será muy favorable para la comunidad que cree en la Biblia. Sin embargo, es importante entender que el apoyo de los evangélicos al presidente realmente no se trataba de Trump, el hombre, se trataba de sus políticas de afirmación de Dios. Fueron las políticas de Trump las que unificaron a los cristianos y lo convirtieron en el presidente evangélico. Si bien estamos agradecidos por su ayuda, al mismo tiempo no aprobamos los tweets ofensivos, las historias de asuntos o las muchas otras distracciones que mantuvieron activo el ciclo de noticias durante los últimos 4 años. El hecho es que el presidente Trump luchó por nuestra causa como ningún otro. Fue la primera vez en muchos años en que un presidente abrazó la causa cristiana. Desafortunadamente, esto no es algo que esperábamos en el futuro previsible. La respuesta es simple: los evangélicos debemos hacer exactamente lo que hemos hecho durante los últimos 2000 años y es continuar siguiendo a Jesús. Este nuevo día en Estados Unidos le brinda a la iglesia una oportunidad increíble. 2021 será un momento maravilloso para demostrar el amor de Dios en medio de todo lo que está sucediendo en nuestra nación. La iglesia debe continuar orando por nuestros líderes y mantener la lucha por nuestros principios cristianos, no los nacidos, nuestra relación con Israel, la libertad religiosa y la soberanía de nuestra nación, hasta que Jesús regrese por nosotros. Debemos estar ocupándonos de los asuntos de nuestro Padre y mostrar el amor y la compasión de Jesús. Nos ha encomendado que demos sin importar en qué gobierno esté la iglesia o quién esté dirigiendo este gobierno. Formativo BBR. Pastores en Honduras son llamados por médicos para orar por infectados del COVID-19. Médicos en Honduras fue el centro de atención del país al hacerles un llamado a todos los pastores que hayan recibido el don de sanidad para que puedan ir a orar por los pacientes en los hospitales hondureños. Carlos Umaña, médico y presidente de la Asociación de Médicos del Instituto Hondureño de Seguridad Social, escribió a través de Twitter su llamado para los pastores, el cual los invita amablemente a hacer oraciones desde el hospital por aquellos que están batallando contra el COVID. He escuchado que algunos pastores tienen el don de sanidad y nos encantaría nos acompañaran a nuestros hospitales a orar por nuestros pacientes y el personal de primera línea será bien recibidos, escribió el médico.
El primer caso de COVID en Honduras se dio hace ya 10 meses. Hasta el día de hoy son 148,000 casos de infectados, se contabilizan entre el país. Unos 60,873 personas ya se han recuperado y desafortunadamente unos 3,600 pacientes perdieron sus vidas, incluyendo a más de 60 doctores. Asimismo, la nación ha establecido un reto para evitar la deserción escolar, pues las clases se han reanudado y se espera que al menos 2 millones de estudiantes vuelvan a clases y evitar el cierre de las escuelas. Biblia Todo Noticia para el Formativo BBR. Grupo liberal cristiano intenta que Franklin Graham sea expulsado de sus cargos. Fuente Verdad y Vida. Fire for America se describe a sí misma como la mayor comunidad en línea de cristianos que ponen la fe en acción por la justicia social. Sus críticos lo acusan de ser una minoría activista y de usar la fe como tapadera para silenciar a los cristianos conservadores. Como ha manifestado públicamente, gran parte de nuestra organización gira en torno a los derechos del LGBT y la plena inclusión LGBT en la iglesia y en el cristianismo. Cada ser humano fue creado a imagen de Dios y tiene la dignidad dada por Dios, y el Evangelio trata sobre el amor y no dice nada sobre la sexualidad. Defendemos ese amor del Evangelio y apoyamos plenamente los derechos LGBT, y nos oponemos a todo el fanatismo y la discriminación que vemos proveniente de la derecha religiosa contra las personas gay. Antes de independizarse, el 2013, Fire for America fue una creación del Consejo Nacional de Iglesias y luego fue parte de otra organización cristiana que se ha financiado por George Soros. Ha protestado en el pasado contra líderes evangélicos teológicamente conservadores como Franklin Graham, Jerry Falwell y Junior Albert Mohler. Formativo BBR. En Argentina, ONG Evangélica presentó amparo para suspender la ley del aborto. El Centro de Desarrollo y Atención Social Amor en Acción propuso un amparo constitucional para vulnerar esta ley en la Constitución y derechos fundamentales en Argentina. El presidente del Centro de Desarrollo y Atención Social Amor en Acción, Gabriel Flores Ciani, presentó este pasado miércoles el primer recurso de amparo constitucional para tratar de frenar en todo el país la aplicación de la ley y de interrupción voluntaria del embarazo. Lo hizo ante el Tribunal Federal del Contencioso Administrativo número 10. En un tramo de la presentación, Ciani señala: venimos en nombre de todos los ciudadanos firmantes y mío propio a requerir al señor presidente en su carácter de titular del Ejecutivo Nacional a que vete dicho proyecto de ley por ser arbitrario y manifestante ilegal al haber violado abiertamente los derechos y garantías reconocidos en nuestra Constitución Nacional. Presentaron el amparo Gabriel Flores Ciani, presidente de la ONG, y Mariana Eber, representante del Movimiento Ciudadano Libertad, y Pablo Armetando, abogado de la Asociación en Tribunales. Con su presentación, Flores Ciani pidió que se instrumente de forma inmediata los medios necesarios para que puedan evitar el daño que se presente y conjurar en la eliminación y discriminación de la vida del niño, concebidos en el periodo de gestación, ya que el bien jurídico protegido de la vida humana y la objeción de conciencia médica y evitar inserción forzada de ideologías de géneros. Flores Ciani justificó su acción judicial al señalar que la ley que habilitó el aborto viola el derecho de la salud, el derecho de la vida y atenta contra la objeción de conciencia por parte de los profesionales de la salud e instituciones de carácter confesional,
En cuanto al colectivo médico, expresó que se va generando una lista negra porque según la ley los profesionales deben inscribirse para la objeción de conciencia y esto trae muchos problemas. Tomado del Evangélico Digital para el Formativo BBR. Hasta aquí el panorama internacional. Pasemos hoy a la noticia en análisis. La noticia en análisis, los hechos en perspectiva. Y en su noticia en análisis tenemos que el encuentro de unos 400 pastores en la Asamblea Nacional de Venezuela marca un hito en la historia venezolana, ya que a través de sus intervenciones hacen responsable al venezolano, al oyente, al político, al legislador y aún al presidente de la República en su ejercicio actual para que se obedezca el decálogo de la ley de Dios, los principios de Cristo, la defensa de la vida, la defensa del matrimonio, la defensa de la familia y a través prácticamente de la palabra los pastores se pronunciaron. Y aunque no se está debatiendo en la actualidad tal dicha ley, ya los pastores han anunciado su total rechazo a cualquier ley que vaya en contra de la vida y en contra de la familia. Por eso Bertucci, como diputado a la Asamblea Nacional y prácticamente representante de la convocatoria, festejó con los líderes evangélicos y esos 400 pastores el que la Asamblea Nacional se haya abierto a escuchar, a recibir las propuestas y se hayan creado mecanismos para que a nivel nacional la Iglesia de Cristo vaya entonces así haciendo sus propuestas, haciendo sus observaciones y cuando se vayan a debatir estas leyes ya mencionadas con anterioridad, se rebatan y prácticamente el país es responsable ahora de escuchar a la Iglesia de Cristo. Hasta aquí la noticia en análisis. Les hemos acompañado hoy, viernes, y será hasta el día lunes 8 de febrero, cuando estaremos llevando la información más relevante de los avances del Reino de Dios y otros tópicos regionales, nacionales e internacionales. Con los mejores deseos de prosperidad, justicia, paz y alegría para todos los venezolanos dentro y fuera de nuestra nación, les acompañamos en los controles Abraham Moreno Boada, en la narración de las noticias, el licenciado Luis Rodríguez, su servidor Jesús Romero, CNP 2792, todos bajo la dirección de Diego Ortiz por su formativo BBR. Y así nos despedimos, rindiendo homenaje a uno de los más grandes exponentes de la canción gospel de Honduras y todo el mundo.